Ahí está. Bueno, muy bien, muchachos. Continuando con nuestra clase de electricidad y magnetismo, donde ya vimos la introducción al magnetismo y cómo es que se comporta o qué es lo que le pasa a una partícula justamente en cuanto entra. O sea, en cuanto entra una partícula cargada a un campo magnético, pues vimos que va a sentir una fuerza esta es una fuerza magnética. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a seguir con algo similar, pero vamos a ver qué es lo que le pasa a la partícula una vez, al menos para este primer ejercicio, es entra al campo magnético, pero ahora no nada más hay un campo magnético, sino también hay un campo eléctrico. Y en los ejercicios posteriores vamos a ver qué es lo que le pasa a una partícula cargada, pero una vez que ya entró al campo magnético. ¿Sí? Toda la clase anterior fue cuando apenas estaba entrando, en el instante en que entró, qué es lo que comienza a sentir. Pero una vez ya que entra, ¿cuál va a ser el comportamiento de dicha partícula? Entonces, lo primero que vamos a hacer ahorita, pues es vamos a ver qué es lo que pasa con una partícula cuando esta partícula entra a un campo eléctrico y un campo magnético. Es decir, que interactúa con ambos al mismo tiempo. Vamos a ponerlo con esto. Okay. Vamos a tener una partícula donde dicha partícula va a entrar con una velocidad de 5.85 por 10 a la 3 en la dirección J con unidades de metros por segundo. El campo magnético que va, en el que va a entrar dicha partícula es de 1.35 en la dirección menos K con unidades de Teslas. Y vamos a querer conocer un campo eléctrico de tal manera que la partícula entra al campo magnético y eléctrico, ¿sí? Y la partícula no se desvíe de su posición. Es decir, ¿cuál es el campo magnético? Para que la partícula no se desvíe. No se desvíe. ¿Por qué decimos que no se desvíe? Fíjense, para empezar tenemos que es un campo magnético que va en la dirección menos K. Eso significa que si recordamos nuestro sistema coordenado, bueno, tenemos I a la derecha, J hacia arriba, K hacia afuera de la pantalla. Menos K va hacia adentro. Entonces vamos a tener un campo magnético que va totalmente hacia adentro de la pantalla. Vamos a tener esto que está aquí. ¿Por qué son las flechitas? Bueno, las tachitas, recordemos que en la anotación, tanto para aquí en clase como en los libros, en nuestro campo magnético está representado de esta manera. Si en pantalla estamos viendo crucecitas, significa que es el inicio del vector. ¿Sí? Si vemos puntitos, es el final del vector. Eso significa que si vemos crucecitas, entonces el campo magnético va hacia dentro de la pantalla. Si estuviéramos viendo puros puntitos, el campo magnético va saliendo de la pantalla. Ahí está. Ok. Entonces vamos a tener un campo magnético que entra a la pantalla. Y además nos dicen que la partícula se mueve en la dirección J. Eso significa que la partícula está entrando por la parte inferior y se está moviendo hacia arriba. Quiere mover hacia allá. Se mueve con cierta velocidad. Ahora, ¿qué es lo que habíamos visto en la clase pasada que pasaba con una partícula en cuanto entraba un campo magnético? Pues si tenemos si hacemos el producto cruz de dichos elementos, pues recuerden que es V cruz B. Si hacemos el V cruz campo magnético, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza magnética? Te cuenta, la velocidad va para arriba, el vector de campo magnético va hacia adentro. Abren su palma si hacemos regla de la mano derecha, abren la palma de la mano apuntando hacia el vector de velocidad y cierran hacia adentro de la pantalla, y es donde va a estar el vector de campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, nuestra partícula cargada va a sentir una fuerza magnética que va a ir hacia la derecha, ¿sí? Y si siente una fuerza magnética que va hacia la derecha, pues ¿qué va a pasar? Ah, pues se va a querer desviar, porque le están jalando hacia la derecha o están empujando hacia la derecha. Pero entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? No es nada más va a haber un campo magnético, sino va a haber un campo eléctrico. De tal manera, ¿cuánto tiene que valer ese campo eléctrico para que no se desvíe? Es decir,
va a haber una fuerza compensatoria debido al campo eléctrico que va a ir hacia acá. De tal manera que si la fuerza magnética lo empuja para acá, pero el campo eléctrico lo va a jalar para acá, pues terminen siendo de la misma magnitud para que la resultante de esas fuerzas sea cero, y entonces esto continúa en línea recta, es decir, que no se desvíe. ¿La idea? Supondremos que sí, porque nadie contestó. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a tener? Si nuestra partícula cargada entra a un campo eléctrico, vamos a tener una fuerza eléctrica, una fuerza debida a la carga eléctrica. Y esa fuerza vimos a inicio del semestre, que bueno, pues era la carga por el campo eléctrico. Vamos a tener también una fuerza magnética, donde la clase pasada ya vimos que la fuerza magnética no es más que la carga que tenemos multiplicada por el producto cruz de la velocidad en la dirección en la que se mueve la partícula con el campo magnético con el cual está interaccionando. Cuando tengamos nosotros una partícula cargada que está interaccionando con dos campos, en este caso eléctrico y magnético, pues vamos a tener una fuerza, vamos a tener una sumatoria de fuerzas. Esa fuerza total que va a estar sintiendo la partícula cargada se va a llamar fuerza de Lorentz y se representa con la siguiente ecuación. ¿Sí? La, la carga multiplica el campo eléctrico más el vector resultante del producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Y esta es la fuerza de Lorentz. Fuerza de Lorentz. Ahora, ya sabiendo eso, ¿sí? Y bueno, para empezar, ¿por qué sí sería válido esto? Prácticamente es una sumatoria de fuerzas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues bueno, una fuerza va a la izquierda, otra fuerza va a la derecha. Para que esto no se desvíe, ninguna de las fuerzas tiene que ser mayor a la otra. Significaría que la sumatoria de estas fuerzas debería ser cero. Ahora, esto es un vector y el producto cruz nos da como resultado otro vector. Prácticamente estaríamos sumando los términos del vector elemento a elemento. Ahora, con lo que acabamos de decir, dijimos que bueno, para que no se desvíe, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser cero. Entonces, la fuerza total que yo esté midiendo en este punto debe ser cero. Significa que todo esto debe de ser cero. La traducción de decir que todo eso debe de ser cero, que la sumatoria de fuerzas debe de ser cero, pues significa lo siguiente. La carga por el campo eléctrico es igual a la carga multiplicada por el producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Hay algo que podamos cancelar aquí? La carga. La carga. ¿Qué significa que se cancele la carga en ese punto? ¿Cuántos menos? Fíjense, para empezar, el ejercicio no nos da la carga. Y además la carga se está cancelando durante el proceso. Es decir, ya no va a aparecer más adelante en el proceso de tener que calcularlo. ¿Qué va a significar eso? Que justamente lo que vamos a medir es independiente de la carga que tengamos. Es decir, puede ser para un microcoulomb, 2 coulombs, 7 coulombs. Para la cantidad de carga que quieran, va a ser independiente. El procedimiento sería exactamente el mismo. Y la sumatoria de fuerzas entre el campo eléctrico y magnético debe ser igual, no importa la carga que estemos manejando. Eso es lo que significaría, uno, que no nos den la carga en el ejercicio, y dos, que se esté cancelando durante el proceso de las operaciones. Menos V cruz B. Ahí está, mejor. Ahora, vamos a analizar algo. Nuestra velocidad, ¿sí? Tenemos los valores acá arriba, va en la dirección J, ¿sí? Tiene una cierta magnitud, si va en la dirección J es velocidad en Y va para arriba. Nuestro campo magnético únicamente está en la dirección K, tiene una, tiene una magnitud entonces en Z, ¿sí? Y va en menos K.
¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues bueno, vamos a realizar el producto punto, ¿sí? ¿Por qué? Y que lo que queremos saber nosotros es el campo eléctrico, pues nos dice que simplemente tenemos que encontrar el producto cruz de B con V. El detalle está en que ahora, pues ya tenemos magnitudes en algunas de sus componentes. Ya sea que este producto cruz lo hagamos como en la clase pasada, simplemente todo así como directo, o podemos aplicar la forma de determinantes. ¿Cómo les gustaría? ¿Como determinantes o como qué? Bueno, vámonos directo. Dice, esto va a ser la velocidad en Y en la dirección J, producto cruz, el campo magnético en Z, en la dirección menos K. Si nosotros factorizamos esto, o simplificamos esto, factorizar mejor dicho, nos va a quedar esto, I cruz K. Si nosotros hacemos el producto cruz de I cruz K, ¿qué resultado obtenemos? Perdón, no es I, es J. J cruz K, ¿qué resultado obtenemos? Tan, 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 tenemos esto, acá es I, acá es J, y acá es K. Abrimos la palma de la mano en J y cerramos hacia acá. ¿Hacia qué dirección va a empujar? Hacia ahí. Hacia ahí. Entonces, vamos a tener menos BY, BZ, en la dirección menos I. Pero ahora, ¿qué es lo que va a importar aquí? Pues bueno, esto de aquí es la magnitud del vector. Significa que y las magnitudes siempre son positivas, no negativas. Los vectores van a tener magnitud, dirección y sentido, recordemos eso. Pues la magnitud del vector va a ser lo que nos dé la velocidad en Y por el campo magnético en Z, ¿sí? Y el sentido nos lo van a dar los signos, ¿sí? Entonces, ese signo negativo que está por ahí va a corresponder justamente a la multiplicación de los elementos que tengamos ahí. Entonces, el menos que tenemos aquí por el menos que tenemos acá con el menos i, ¿qué nos da? Más. Pues más, ¿no? Entonces, es que entendí más. Yo dije, ok, pues da más. Ahí está. Entonces tenemos esto en la dirección i. Vamos a ver. A ver si nos la tenemos con algo. J cruz K, ok. Dime si no me equivoco en algo por acá. Ah, perdón. Sí, ya vi que algo me estaba saltando. J cruz K da I positivo y no sé por qué puse menos I. Una disculpa. Da I. J cruz K, abriendo en J y cerrando en K, da I positivo. Entonces es I positivo y entonces este menos va con este de aquí. Ahí está. Entonces, el producto cruz de la velocidad con el campo magnético nos va a dar la velocidad en Y por la velocidad en Z en la dirección menos I. Ahora, lo que queremos saber nosotros es cuánto vale el campo eléctrico, es decir, cuánto vale esto de aquí. Y este campo eléctrico, pues nos dice que es el negativo de la velocidad, del producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Es decir, el negativo de lo que acabamos de encontrar, de lo de acá arribita. Velocidad en Y, campo magnético en Z, por menos I. Menos por menos nos da más. Y entonces es BY, BZ, en I. Ya tendremos eso. Entonces el campo eléctrico va a ser la componente en Y de la velocidad, la componente en Z del campo magnético en la dirección I. Ya lo tenemos. Ahora, como lo que queremos saber nosotros es cuánto vale el campo eléctrico, ya tenemos aquí pues, la operación. Nos basta simplemente con que sustituyamos los resultados de lo que nos están pidiendo. La velocidad a la que habíamos indicado originalmente que se mueve la partícula es 5.85 por 10 a la 3 metros por segundo por 1.35 teslas
Y esto nos tiene que dar, hacemos rodelo de tambores, todo esto es en la dirección Y, pues nos va a dar 7.9 por 10 a la 3, la dirección Y, volts por metro. Y ahí está. Ese sería el campo eléctrico, donde el campo eléctrico nos hubiese pedido nada más la magnitud del campo eléctrico, pues es el 7.9 por 10 a la 3. Pero el campo eléctrico es un vector, entonces tiene que ser la magnitud del vector y su dirección. Su dirección está dada aquí con I. Entonces, ¿qué significa eso? Fíjense, vamos a regresar un poquito. Ahorita, si alguien está copiando, ahorita le regreso ahí. Significa que efectivamente, bueno, el campo eléctrico es 7.9 por 10 a la 3 en la dirección Y. Entonces, la fuerza es la carga por el campo eléctrico. ¿Sí? Mi campo eléctrico va a apuntar hacia la derecha. Mi campo eléctrico apunta para acá, 7.9 en la dirección Y. ¿Sí? Entonces, va a haber una fuerza que lo va a jalar hacia la derecha, que va a ser la fuerza eléctrica, que es la que tenemos justamente ahí marcada con color negro. ¿Sí? Mientras que entonces, ¿qué significa? Que la fuerza magnética sí apunta efectivamente hacia donde nosotros la dibujamos. Entonces, la fuerza magnética va a ser para acá, y hacia la derecha, debido al campo eléctrico, vamos a sentir una fuerza eléctrica, con la cual uno se compensa con respecto al otro. Uno en unidades de volts por metro y el otro pues va a tener sus unidades de Tesla. Y ahí está. Si alguien está copiando, adelante. Si alguien no está, si gustan tomarle foto a la pantalla, están llevando los apuntes, como gusten, para antes de empezar el siguiente. Bueno, ¿quién se me perdió? Si recapitulamos un poquito nada más en esto, en lo que alguien se anima a hablar, ¿qué es lo que teníamos? Era una partícula cargada, que no sabemos si es positiva o negativa, va a entrar a un campo magnético. Una vez que entra a ese campo magnético, pues va a experimentar una fuerza, ¿sí? Que va a ser la fuerza que lo va a tratar de desviar de su trayectoria. En este caso nos están preguntando cuánto debe de valer un campo eléctrico que está justamente en esa misma región, de tal manera que la partícula no se desvíe hacia la izquierda, sino que permanezca constante, ¿sí? Permanezca en la misma línea. Es decir, si ya sabemos que el campo magnético lo va a querer desviar hacia la izquierda, pues entonces debemos estar aplicando una fuerza que lo envíe hacia la derecha, de tal manera que sea proporcional a la fuerza que lo quiere desviar. Es decir, si lo empujamos hacia la izquierda con un newton, pues lo empujamos a la derecha con otro newton. Sería prácticamente eso. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues hicimos la sumatoria de fuerzas. Las fuerzas involucradas en este caso pues son van a ser las fuerzas de Lorentz. ¿Qué es lo que encontramos además cuando pues, la sumatoria de fuerzas para que no se desvíe pues debe ser cero? Pues encontramos que el vector de campo eléctrico es directamente proporcional al negativo del producto cruz de la velocidad con el campo magnético. Y encontramos cuánto valía ese producto cruz, que es el término que tenemos justamente aquí, y vemos que apunta únicamente en una sola dirección. Si nuestra velocidad y nuestro campo magnético no fuesen un simple vector perpendiculares entre ellos, sino que tengan componentes, pues bueno, este producto cruz no nada más va a ser en la dirección Y, perdón, sino que va a tener otros elementos u otros componentes. Ahora, ya que encontramos cuánto vale ese producto cruz, pues ¿qué es lo que sabíamos nosotros? Bueno, ese producto cruz, por su negativo, es el campo eléctrico. Entonces, pues, lo sustituimos. Ponemos el negativo del resultado anteriormente encontrado y vemos que entonces efectivamente el campo eléctrico va a apuntar hacia la derecha. La fuerza o dirección en la que se va a sentir la partícula cargada va a ser hacia la derecha. Y entonces eso confirma justamente lo que teníamos. Ahora, según nuestro dibujo, vamos a analizar algo. ¿Sí? Si nos basamos únicamente en la flechita azul y en la flechita negra, ¿sí? Si hacemos el producto cruz de V con B, con las flechitas rojas que apuntan hacia dentro de la pantalla, que son el campo magnético, pues lo que va a ocurrir es que efectivamente tenemos una fuerza magnética que apunta hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? Si la carga que entra es positiva, efectivamente se va a ir para la izquierda. Si la carga que entra es negativa, ¿qué pasaba con ese vector de fuerza? Pues
cambiaba su sentido, entonces se iba a ir hacia la derecha. Ahora, si nosotros introducimos una carga negativa, ¿qué es lo que va a pasar con la fuerza del campo eléctrico? Pues nos va a dar una fuerza negativa, entonces el vector de la fuerza eléctrica va a apuntar hacia la izquierda, compensándose entonces con el campo magnético que va a apuntar hacia la derecha. Entonces vemos que esto funciona perfectamente para la situación que estaríamos analizando. ¿Sí se capta un poquito la idea, muchachos? ¿Alguien sigue copiando? Profe, yo no entendí bien por qué se le pone el negativo. Ok. Fíjate. Eso es de la clase pasada. Tiene que ver con esto. Fíjate. Ahí está. A esta fuerza, ¿sí? ¿Sí? Aquí, esta Q, nada más está expresando que ahí va una carga. El detalle está en que no sabes cuánto vale esa carga. Si la carga es positiva, si la Q es una carga positiva, pues la fuerza va a quedar más Q, V, cruz V. Que esta fuerza es efectivamente este vector azul que está hacia la izquierda. ¿Sí? Si la carga es positiva, funciona perfectamente con el arreglo que tienes. Te dice que la fuerza va a apuntar hacia la izquierda, ¿sí? Al realizar el producto cruz. Pero si tú pones una carga negativa, y la Q minúscula, en este caso la carga es negativa, pues va a ocurrir esto, es menos Q, producto cruz de V cruz V. Entonces, esta fuerza, su magnitud es Q, pero su sentido va a ir en el sentido opuesto. ¿El V cruz V para dónde apunta? Fíjate, vamos a revisar esto. Aquí lo que tenemos es la velocidad va hacia arriba, acá es I, acá es menos K, y el campo magnético va hacia adentro. Si tú haces la velocidad producto cruz con el campo, no fue el nombre, con el campo magnético, este producto cruz va a apuntar hacia la derecha, acá sería V cruz V. ¿Vamos bien hasta ahí, Jesús? Abres tu palma de la mano en V, y cierras hacia V mayúscula, tu pulgar va a apuntar hacia la izquierda. Entonces tu producto cruz apunta hacia la izquierda. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ahora, si tú ese vector lo multiplicas por un signo negativo, que en este caso sería el signo de la carga, ¿qué pasa con este vector V cruz V? ¿Hacia dónde apunta si lo multiplicas por menos? Hacia la derecha. Hacia la derecha, entonces cambiaría de sentido. Entonces, para una carga negativa, lo que va a pasar es que acá va a ser el menos V cruz V. En la fuerza, que depende justamente de este producto cruz, pues va a apuntar hacia la derecha. Entonces, si tú pones una carga negativa, la fuerza magnética va a ser hacia la derecha. Si tú pones la carga positiva, la fuerza magnética sigue todavía el orden del producto cruz original, que sería hacia la izquierda. Si es positiva, se va a la izquierda. Si es negativa, se va a la derecha. Lo que van a hacer los valores de las cargas es, si es positivo, la fórmula va a funcionar hacia donde lo dibujaste. Si la carga es negativa, se va a ir en sentido contrario. Es justamente lo que pasa con eso. Por eso estábamos diciendo, si le ponemos una carga negativa, pues la fuerza magnética va a ir hacia la derecha. Y a la del campo eléctrico, a esta de acá, que si la fuerza eléctrica es la carga o el valor de la carga por el campo eléctrico, pues ya vimos que es el negativo del que estés sintiendo por acá. Entonces, ¿dónde está? Es esto. El campo eléctrico va a ser esto de aquí. Es el negativo o es el opuesto en dirección a donde apunte el V cruz V. ¿Sí? Decimos que es el opuesto tan solo por el signo negativo. Entonces, si el campo eléctrico es opuesto al vector de campo magnético, ¿qué significa eso? Que si al poner una carga positiva, tu fuerza magnética apunta a la izquierda, entonces la fuerza eléctrica apunta a la derecha. Pero si tu fuerza magnética apunta a la derecha, vimos en la formulita de abajo que es el negativo de esta, entonces tu campo eléctrico va a apuntar hacia la izquierda junto con la fuerza que se va a sentir justamente hacia la izquierda. ¿Sí se captó el sentido de eso? Y eso es nada más por el hecho de que
estamos cambiando el signo de la carga, ¿sí? Donde los signos, bueno, donde las operaciones, en este caso, pues la carga es nos va a dar parte de la magnitud, pero los signos se van a ir y se van a acomodar con los vectores para decirnos hacia dónde apunta. ¿Sí se capta un poquito el sentido? Sí, sacarte mejor, la verdad. Pues, No te entendí. sí se capta mejor. Ok, bueno, bien, poquito a poquito, conforme vayamos avanzando con esto, eh, igual a lo mejor terminas de leer toda la idea completa. Si no, ahorita lo volvemos a retomar. A ver si nos falta algo. ¿Alguien más tiene dudas, comentarios, preguntas? ¿Están copiando? Si no, para pasarnos al siguiente. ¿No? Ok. Bueno, bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar lo siguiente. Vamos a ver el movimiento de una partícula cargada en una región de campo magnético uniforme. Una región de campo magnético uniforme. Así que casi no se entiende lo que dice ahí. Uniforme. Pero si alguien quiere traducirlo, me pregunta. Movimiento de una partícula cargada en una región de campo magnético uniforme. Entonces, nuevamente, vamos a tener un campo magnético. En este caso, esto va a ser nuestro campo magnético. Si estamos viendo puntitos, el campo magnético va para dónde. A ver, listo. Si tenemos puntitos, ¿qué es lo que va a significar? Nuestro campo magnético va hacia afuera de la pantalla. Recordemos esto. La crucecita representa el inicio del vector y el puntito representa el final del vector. Entonces, en este caso, estamos viendo los vectores, los estamos viendo en esta dirección desde el puntito, entonces el vector va hacia afuera de la pantalla. Lo que vamos a hacer ahora es que en este espacio, vamos a introducir tres cargas, tres partículas cargadas de forma distinta. Vamos a introducir una carga positiva, vamos a introducir una carga neutra y vamos a introducir una carga negativa. Una carga más Q, una menos Q y otra cero. Cada una de estas cargas va a entrar acá, al campo magnético, con la misma velocidad v. ¿Qué es esto aquí? Estas son nuestras líneas de campo magnético y apuntan hacia afuera. Apuntan hacia fuera de la pantalla. Pantalla, pizarrón, cuaderno, sea cual sea, como lo están anotando. Entonces, las tres partículas, las vamos a revisar de forma independiente cada una, van a tener, va a ser una carga positiva, una va a tener carga neutra y la otra va a tener carga negativa. Las tres partículas van a entrar al campo magnético y van a tener tres comportamientos distintos. ¿Cuáles van a ser esos comportamientos o qué es lo que les va a pasar a cada una? Pues es lo que vamos a analizar. ¿Qué les va a pasar? Pues ahí va. Fíjense. Para cada una de estas tenemos que el campo magnético pues tiene una magnitud V y apunta en una dirección. ¿Cuál es la dirección en la que apunta el campo magnético? Aquí es I, aquí es J y acá es K. ¿Quién me puede decir? ¿En K? Apunta justamente en K. Ahí está. ¿Y la velocidad en qué dirección apunta? Si se mueve a la derecha es IJK. En I. Ahí está. Entonces, nuestro campo magnético tiene una magnitud V y apunta en la dirección K. Nuestra velocidad tiene una magnitud V y apunta en la dirección I.
Si lo que queremos saber es qué es lo que va a pasar con ellos o qué es lo que van a sentir, pues tenemos que calcular el producto cruz de ellos. ¿Por qué? Porque lo que van a sentir cada una de estas cargas al entrar al campo magnético va a ser una fuerza. ¿Sí? Esa fuerza, pues es el producto cruz de ambos. Que es, pues bueno, la velocidad en la dirección Y, producto cruz, campo magnético en la dirección K. Hacemos esto, es V por B y cruz K. Y si hacemos Y cruz K, ¿cuál es el resultado que obtenemos? Un vector que apunta en qué dirección. Hacemos producto cruz de Y con K. ¿Alguien? Menos J. Menos J. Menos J. Menos J. Ahí está. Entonces, si hacemos el producto cruz de acá para acá, vamos a obtener un vector que apunta hacia abajo y que es perpendicular al plano formado por I y por K. Ahora, entonces ya tenemos parte pues, de la ecuación de la fuerza. ¿Sí? Recordamos que la ecuación de la fuerza magnética pues, es la carga por el producto cruz de V con B. Entonces, vamos a hacer esto. Para la carga positiva, si la Q es una carga positiva, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues nuestra fuerza, voy a subirlo, es igual a más Q, V por B, en la dirección menos J. Nuestra fuerza va a tener una magnitud de Q por B, V por B. El más por el menos nos da menos J. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Dense cuenta que de aquí para acá prácticamente no cambió. Más por menos nos sigue dando ese mismo menos que tiene el J. Significa que si yo introduzco a ese campo magnético una carga positiva, la fuerza no cambia de dirección, sino que va a seguir en la misma dirección menos J. Entra la partícula, justamente a nuestro campo magnético, estamos viendo que la fuerza, una vez que introducimos una partícula positiva, va a tener esta misma dirección. ¿Sí? Va a tener una magnitud de Q por V por B y va a apuntar en la dirección menos J. Entonces, apenas entra la partícula, va a sentir una fuerza que lo está empujando hacia abajo. ¿Sí? Tiene esto, una fuerza magnética hacia abajo, lo que va a sentir. Y entonces lo va a comenzar a desviar de su posición. Ahora, ¿qué pasa si lo que nosotros hacemos es que la carga sea neutra? Pues bueno, una carga neutra sería sustituyendo en la fórmula de acá arribita. Esto, fíjense, dense cuenta que si el producto cruz es lo que tenemos acá, esto sería la Q por V por B en la dirección menos J. Vamos a cerrar. ¿Sí? Si nosotros introducimos una carga igual a cero, pues nos queda 0 por V por B en la dirección menos J, y esto nos da 0. ¿Qué significaría que nos dé un vector cero de fuerza? Pues bueno, entra nuestra partícula neutramente cargada y una partícula neutramente cargada. ¿Cuál es la partícula elemental con carga neutra? ¿Quién me puede decir su nombre? Neutrón. Neutrón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La partícula con carga cero se va a ir de largo. ¿Sí? Va a atravesar el campo magnético, no le va a importar nada lo que pase por ahí. ¿Por qué? Porque no le están afectando las fuerzas. ¿Sí? Ni la fuerza electrostática ni la fuerza magnética le va a estar afectando, ya que debido a que ambas dependen directamente proporcionales a la carga. Y si no tiene carga, pues entonces no se preocupa por ello. Pero ¿qué pasa? Que ahora lo que nosotros hacemos es introducimos una carga que sea negativa. ¿Sí? Pues bueno, a nuestra fórmula de acá arriba, nuevamente, que es la misma fórmula para los dos casos anteriores, para carga positiva y carga igual a cero, ahora vamos a introducir una carga negativa. Entonces, la fuerza que va a sentir una partícula con carga negativa, pues es el valor de la carga, en este caso menos Q, por V, por B, por menos J. ¿Cuál es la fuerza resultante de esto? Recordemos que lo que tenemos que poner primero es la magnitud de nuestro vector.
la magnitud del vector son los valores o constantes. Entonces, la carga por la velocidad por el campo magnético. ¿Sí? Los signos nos van a indicar hacia dónde apunta nuestro vector. Tenemos menos por menos, pues nos da más. Entonces esto apunta en la dirección más j. Entonces, si una carga es negativa, va a sentir una fuerza que lo está empujando hacia arriba. Va a sentir, llega para acá, ¿verdad? Apenas entra nuestra carga negativa, va a sentir que hay una fuerza que lo empuja para arriba. Es decir, entra y se va a comenzar a desviar en esta dirección. Ay, no olvidé mi comentador. Ahí está. ¿Sí? Pero es prácticamente lo que estaríamos analizando. Entonces, dense cuenta. Tenemos nuestra ecuación de campo magnético, ¿sí? Perdón, de fuerza magnética, que es prácticamente esta. Ya dependiendo de las características del campo, pues bueno, en este caso el campo apunta hacia afuera y las partículas están entrando de izquierda a derecha a una cierta velocidad, justamente nada más en la dirección Y, pues entonces nuestro campo magnético queda definido como está expresado en el recuadro verde. ¿Sí? Vamos a tener una fuerza magnética que va a tener una magnitud de Q por V por B. ¿Sí? La fuerza magnética que van a sentir las cargas va a ser directamente proporcional a la carga, a cuánto se la carga, a qué velocidad se esté moviendo dicha carga y a la magnitud del campo magnético a la que está siendo expuesta. Si es una carga positiva, pues en la misma fórmula nos dice que va a sentir una fuerza magnética que apunta hacia abajo, en la dirección menos J. Si es una carga neutra, obtuvimos una fuerza de cero. Entonces no va a sentir fuerzas y la partícula no se va a desviar. Pero si es una carga negativa, lo que va a provocar esa carga negativa es que cambie el sentido de la fuerza magnética y va a apuntar en la dirección más J, que es lo que nos dice hasta la parte inferior de la pantalla. Y entonces la fuerza va a empujar la partícula hacia la parte superior. Y eso es únicamente lo que nos está diciendo todo eso. Pues lo que significaría. ¿Dudas, comentarios? ¿Cualquier cosita? Con ese ejercicio me queda más claro. A ver. Ok, perfecto. Eso es la parte buena. Porque ahora tenemos que agregarle otro tantito a esto de aquí. ¿Y qué va a hacer eso? Fíjense. Ya ven que han estado llevando la maravillosa materia de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y todo esto se puede, pues entonces, todo esto, si lo están llevando al mismo tiempo, significa que se puede modelar con ecuaciones diferenciales. Ahora, nosotros estamos hablando de fuerzas, entonces va a haber una sumatoria de fuerzas que estén involucradas. Estamos hablando que únicamente está la fuerza magnética, pues vamos a tener que es esto de aquí, ¿sí? Y esto es masa por aceleración. Si quisiera saber únicamente la aceleración, pues la masa que está multiplicando pasa dividiendo y nos queda de esta manera. V plus V. Ahí está. Ahora, según vieron en su maravillosa clase de dinámica, la aceleración sale de derivar algo. ¿De derivar qué cosa? La velocidad, La velocidad, Y la velocidad sale de derivar qué cosa. la posición. la posición. Perfecto. A ver, muchachos, ¿por qué los que estuvieron con dinámica conmigo el semestre pasado no contestaron? No me hagan quedar mal. ¿Sí? Los que sí contestaron, muchas gracias, pero muchachos, no me hagan quedar mal, por favor. ¿Sí? Entonces, la aceleración sería la segunda derivada de pero la aceleración sería la segunda derivada de la posición, ¿sí? O del vector de posición que estamos manejando, que en este caso será un vector de posición con respecto del tiempo. ¿Sí? Este es Q entre M, B cruz B. Ahora están diciendo, no manches, no vamos a empezar a ver todo esto con ecuaciones diferenciales. No, simplemente era como para darles a notar que esto podría ocurrir. Pero ahora, ¿qué va a pasar si nosotros nos ponemos a resolver una ecuación diferencial de ese estilo? Pues vamos a obtener una serie de elementos. Ok. No sé quién es Rigo. Bueno, ok. Bueno, si nos ponemos a resolver esto con ecuaciones diferenciales, vamos a poder obtener la trayectoria total de esto al momento de modelarlo. Pero vamos a hacer esto todavía más sencillo para nosotros. No se preocupen, no vamos a abordar los temas con ecuaciones diferenciales o desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales.
para una explicación de esta más adelantito, vamos a suponer que hay un pasito diferencial para poder realizar algunas cuestiones, pero no todo. Ahora, aquí vamos a tener un campo magnético. Este campo magnético apunta hacia afuera. Vamos a tener cargas que van a estar entrando a dicho campo. No voy a tener otra carga, en este caso una carga negativa, que va a estar también entrando el campo magnético por acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Bueno, tan, 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 tan. Ok. ¿Qué es lo que pasa si una carga entra en un campo magnético y siente una fuerza? ¿Esa partícula va a seguir en línea recta o se va a desviar? ¿O va a sentir que lo están empujando a alguna parte? Se va a desviar. Pues se va a desviar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense, si esta partícula siente que se va a desviar, apenas entra y le van a estar empujando. Conforme avance en el campo magnético, le van a estar empujando. Va a sentir que lo empujan, y 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 lo empujan. El detalle de esto es que va a estar sintiendo fíjense, aquí tenemos nuestro vector velocidad, que apunta hacia la derecha. Nuestro campo magnético apunta hacia arriba. Justamente en este punto, hacia donde sentiría la partícula la fuerza magnética. Si hacemos B cruz V, ¿hacia dónde va a sentir esto? ¿Hacia dónde se estaría sintiendo la fuerza magnética? V cruz V. O bueno, en lo que responden. En menos. Menos J justamente. Entonces, aquí va a sentir esto. Una vez que se desvió poquito, entonces ya no se está moviendo en línea recta, sino ahora se mueve para acá. Pero este ahora nuevo vector velocidad va a seguir siendo perpendicular a estos vectores de campo magnético. Entonces ahora va a ser para acá. Se desvió otro poquito. Ahora el vector velocidad apunta para acá. Y entonces la fuerza apunta para acá. Se desvió otro poquito. Ahora la velocidad apunta para acá, entonces esto para acá. La velocidad apunta para acá, la fuerza para acá, para acá. Si quitara todo ese montón que tenemos ahí, veríamos que hace esto. Comienza a girar, ¿sí? En una trayectoria. Va a seguir avanzando dentro del campo magnético, pero va a ir girando. Se va a ir cambiando la trayectoria, va a ir girando uno con respecto a otro. Y entonces vamos a tener la fuerza magnética, va a ser perpendicular a esto. Y resulta ser que esa fuerza magnética que es perpendicular, pues lo está manteniendo dentro de la trayectoria circular. ¿Y cómo se le llama a una fuerza que mantiene una carga en una trayectoria circular? ¿Fuerza qué? Centrífuga. Pues la fuerza centrífuga. Entonces, en este caso, pues vamos a tener que la fuerza magnética va a ser igual a la fuerza centrífuga. De tal manera que vamos a ver en un ejercicio más adelante cómo poder obtener el radio de giro o cuál va a ser el radio en el que va a estar girando esa partícula cargada dentro del campo magnético. Ahora, si la carga es positiva y comienza a girar en sentido horario, ¿qué va a pasar con la carga negativa? Entra, y si sabemos que en lugar de ir en la fuerza, en lugar de sentirse en la dirección menos J, va a ir en la dirección J, pues entra y va a girar en sentido antihorario. Y justamente, pues va a pasar todo esto también, va a ser la misma fuerza, pero va a ser perpendicular a esto. Entonces, entra la partícula y va a ocurrir esto. E igual, fuerza centrífuga, centrípeta, que es igual a la fuerza magnética. ¿De dónde viene todo eso? Pues bueno, justamente de lo que hicimos acá, de estas fuerzas. ¿Por qué? Porque bueno, entra la partícula entra la partícula al campo magnético, siente la fuerza que lo desvía poquito, entonces se desvió, ya no apunta de forma horizontal, ahora apunta ligeramente hacia arriba porque la desviaron. Pero este vector de velocidad sigue siendo perpendicular a los vectores de campo magnético. Entonces, todavía en ese momento, en ese instante, se vuelve a hacer otro producto cruz para saber la nueva fuerza resultante. Y esa fuerza resultante lo está desviando nuevamente en otra dirección, y en otra dirección, y en otra dirección. Y así va a pasar hasta completar la circunferencia. ¿Sí? De tal manera que nuestra partícula se va a ir girando a lo largo del campo magnético. Si alguno de ustedes se pone a buscar algún libro de óptica y comienzan a relacionarlo con, bueno, la luz prácticamente es una onda electromagnética, se van a dar cuenta que la luz se puede polarizar. Le llaman que la luz es circular a derechas o circular a izquierdas. Va a depender justamente
pues si no tanto la carga en ese caso, pero si estamos viendo que la partícula puede estar girando en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces tiene que ver un poquito con todo ello. ¿Qué es lo que va a significar prácticamente eso? Que si el campo magnético es perpendicular a la velocidad, ¿sí? El hecho de que tenga una carga, ¿sí? La carga Q va a cambiar su trayectoria. En un movimiento circular. Movimiento circular. Es decir, una carga eléctrica va a entrar a un campo magnético y va a comenzar a avanzar, pero ahora sí que dando giros. Ahora, el hecho de que la carga entre ahí, pues nada más nos dice que, ok, el campo magnético va a modificar la trayectoria de la carga, pero no nos está diciendo que va a modificar otra cuestión. Ahora, vamos a ver qué otras cuestiones podríamos sacar de ahí. Fíjense, vamos a preguntar esto. ¿Habrá algún trabajo? Bueno, perdón, no sabrá, es hará. Corrijo esto. Cuando escriba hará algún trabajo el campo magnético sobre la partícula. ¿Qué es esto? Y recordemos que la fórmula de trabajo, pues es la integral de F.dr. Trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros? Pues bueno, vamos a tener nuestra trayectoria circular, ¿sí? Con nuestro centro. Justamente en este punto vamos a tener una fuerza, que va a ser nuestra fuerza magnética. Vamos a tener que la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad, que es para este punto, ¿sí? Y de aquí a aquí vamos a tener un diferencial de radio, es decir, va a avanzar un poquitito, y en ese poquitito nuestro diferencial de R, pues lo que va a ocurrir es que nos va a decir qué tanto trabajo se realizó en ese pequeño instante con esa pequeña fracción. Ahora, si le hacemos un zoom un poquito más grande aquí, ahí va, pues entre la pequeña distancia que estamos manejando y el vector de fuerza, ¿sí? Este VR sería también un ángulo, bueno, sería también un vector, porque es un desplazamiento. Ahora, si trabajo es F.dr, pues vimos cuando estábamos viendo lo de flujo magnético, que para encontrar el producto punto entre dos vectores, pues será la magnitud de cada uno de ellos por el coseno del ángulo entre los vectores. ¿Cuál es el ángulo entre el vector de desplazamiento y el vector de fuerza? Este de aquí es un DR. Potencial de radio. Así a ojo de buen cubero, ¿qué ángulo parece haber entre la F y la diferencial de R que está ahí en el dibujo? 90 grados. ¿Y cuál es el coseno de 90 grados? Cero. Cero. Esto se vuelve cero. Cero por F de R nos da cero. ¿Qué significa esto? Que el campo magnético no está realizando ningún trabajo sobre la partícula. Significa que no hay un cambio de energía, ¿sí? Esta aquí sería en joules, pero joules. Si estamos hablando de trabajos de energía, entonces son joules. ¿Qué significa eso? Que una vez que la partícula entra al campo magnético, al no haber un trabajo, es decir, no hay una diferencia de energía, la partícula si entró con una cierta energía cinética, sigue con esa misma energía cinética. Significa que la partícula, una vez que entra al campo magnético, no cambia su velocidad. Eso es lo que estaría representando prácticamente eso. ¿Sí? ¿Te capta un poquito la idea? Recuerden que el trabajo también es el cambio de la energía cinética. Y si esto es igual a cero, entonces el cambio de la energía cinética es igual a cero. Y recuerden que la energía cinética, pues es cinética inicial más cinética final. Y la única forma en que la energía cinética inicial más la final den cero, pues es que sea la misma. Entonces, no hay un cambio de energía cinética, por lo tanto no hay un cambio de velocidad.
Lo único que va a pasar es que la partícula va a cambiar su trayectoria o la forma en que va a avanzar, pero la velocidad se va a mantener constante. Y además, ¿por qué se va a mantener constante? Porque como vamos a tener una fuerza magnética y esa fuerza magnética va a coincidir o va a ser exactamente la misma fuerza centrífuga, pues la fuerza centrífuga para mantener un objeto dentro de su trayectoria, pues es masa por aceleración centrífuga. La aceleración centrífuga o centrípeta, como quieran llamar, pues es la velocidad al cuadrado entre el radio. Y esta velocidad se está manteniendo constante. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la potencia en esto? ¿Alguien se acuerda cuál es la fórmula de potencia? ¿O qué es potencia? Potencia es fuerza por velocidad o también es energía o trabajo entre tiempo. ¿Sí? Si el trabajo es igual a cero, entre el tiempo, no importa cuánto tiempo estemos ahí adentro, pues la potencia nos va a dar 0 watts. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que no es, bueno, será 0 watts o 0 joules por segundo. Significa que la partícula no va a estar gastando energía una vez que entra al campo magnético. Es decir, todo esto que acabamos de decir nos sirve únicamente para indicar y confirmar que la partícula lo único que va a hacer al entrar a un campo magnético es cambiar su trayectoria, pero no va a cambiar nada más, no cambia su velocidad, no cambia su energía, no cambia su potencia, de hecho ni siquiera está consumiendo energía, sino que su energía se mantiene constante, y eso es lo que nos va a indicar dicho ejercicio. ¿Se capta la idea? Sí. Sí. Ok, pues fíjense, todo eso es para poder hacer lo siguiente. Nosotros lo vimos ahorita en unos cuantos minutos, pero el que nos descubrió se tardó su ratito en poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otro. ¿Sí? Vamos a seguir con las observaciones porque dijimos que esto va a estar bueno, entra la partícula y va a comenzar a girar. Y esos giros pues van a coincidir con la fuerza magnética, va a ser equivalente a la fuerza centrípeta, entonces va a estar en un cierto radio de giro. ¿Cuánto va ese radio de giro? Es lo que vamos a encontrar. Y nada más recordando para que no se nos olvide, la fuerza magnética es igual a la carga por la velocidad, producto cruz, por el campo magnético. Ahora lo que vamos a colocar es un campo magnético que apunta hacia adentro de la pantalla y podríamos ponerlo hacia afuera y vamos a tener que hacer las mismas operaciones. Y vamos a poner una carga eléctrica, una partícula cargada que va a entrar. Vamos a suponer que es una carga positiva. ¿Qué es lo que va a pasar? Anotamos nuestros ejes de referencia, el I, el J y el K, y entonces tenemos que anotar cuál es la magnitud de cada uno de nuestros elementos. Tenemos un campo magnético B, y tenemos una velocidad con la que está entrando la partícula. ¿El campo magnético hacia dónde apunta? ¿Hacia adentro o hacia afuera? Hacia adentro. Hacia adentro, entonces va en la dirección menos K. Ahí está. Nuestra partícula está apuntando directamente a la derecha, se mueve entonces sobre el eje X, apunta en la dirección Y. Va a tener una cierta velocidad B, pero moviéndose en la dirección Y. ¿Qué es lo que nos va a indicar esto? El producto cruz de estos dos elementos, ¿sí? Pues va a ser B en la dirección Y, producto cruz con B mayúscula en la dirección menos K. Esto es menos V por B y nos queda únicamente el producto cruz con ambos vectores. Y si hacemos I con K, ¿qué es lo que obtenemos? Si giramos de aquí para acá, abrimos en I, cerramos hacia acá, vamos a obtener un vector llamado menos J, por regla de la mano. ¿Entendidos? Entonces, este vector tiene una magnitud, pero quedamos que no hay magnitudes negativas, sino que los vectores tienen una magnitud y tienen una dirección y sentido. Entonces, la magnitud de nuestro vector va a ser ¿cuál? Pues es V por B. ¿Y el sentido en qué sentido se va a mover? Pues vamos a multiplicar todos los signos que estén involucrados ahí. El menos que está señalado con la flechita, con el menos del J, menos por menos nos da más. Entonces, gracias. Entonces, como nuestra carga para la fórmula de la fuerza, esto de aquí, va a ser una carga positiva,
el cual vamos a analizar, hacia dónde va a apuntar nuestra fuerza. Pues bueno, sustituimos y esto es más Q, que es el valor de nuestra carga, por el producto cruz de B cruz B. El producto cruz de B cruz B, pues es este de aquí, V por B en la dirección más J. Más por más nos da más, entonces nuestra fuerza va a ser su magnitud Q por V por B, más por más es más, en la dirección J. Unidades newtons. Nuestra fuerza va a apuntar ¿para dónde? En la dirección J, es decir, nuestra fuerza va a apuntar hacia acá. Justamente en cuanto entra, en el primer instante, ahí la fuerza apunta hacia arriba. ¿Qué es lo que pasa ya una vez que la partícula entra completamente al campo magnético? Pues se va a ir desviando poco a poco, y en ese desviamiento de poco a poco, nuestra velocidad sigue siendo perpendicular al campo magnético. Y si la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, ¿qué mencionamos en la columna anterior que pasaba? La partícula entraba en un ¿qué? ¿Con qué tipo de desplazamiento? Comenzaba a girar. Entonces, nuestra velocidad va para acá. Voy a poner otro color. Nuestra velocidad va para acá y nuestra fuerza eléctrica va para acá. Pero cuando ya se desvió la partícula, la velocidad va para acá, pero la fuerza magnética va para acá. Cuando ya nos fuimos girando la partícula, su velocidad es tangencial a este punto, pero ahora la fuerza eléctrica es para acá. ¿Sí? Fuerza magnética. Ya está. Entonces entra en una especie de giro. ¿Sí? Y ese giro, pues en ese giro resulta ser que pues, lo que vamos a tener es la fuerza, si esa fuerza magnética va a hacer que permanezca esto en un movimiento circular, pues bueno, las fuerzas involucradas, ¿sí? Van a ser igual a la masa por la aceleración. Pero esa aceleración en un movimiento circular, pues es la aceleración centrípeta o centrífuga, como quieran llamarla. La aceleración centrífuga es ¿qué cosa? Es B cuadrada entre R. ¿Sí? Y ahora, si nos vamos en cuestión de magnitudes, pues resulta ser que la sumatoria de fuerzas es ¿qué cosa? Es únicamente la fuerza magnética. Es la única fuerza que está siendo involucrada para poder mantenerse la trayectoria. Entonces la sumatoria de fuerzas, que es esta de aquí, es la carga por la velocidad por la magnitud, y esto es igual a la masa por la aceleración, que es esta, que es B cuadrada entre R. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer el radio? Pues bueno, la velocidad de aquí de la izquierda se cancela con una de acá. De tal manera que el radio de giro nos va a quedar la masa por la velocidad entre la carga por el campo magnético. Y esto de aquí, una vez que sustituyamos los valores, vamos a saber cuál es el radio de giro de la partícula una vez que entró al campo magnético. Es decir, apenas entra, comienza a ser desviada y empieza a girar dentro de dicho campo magnético. El radio de giro o el radio que va a haber de aquí hacia afuera va a estar dado por esta ecuación. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Tal vez. Profe, ¿el AC qué era? Aceleración centrípeta, o sea, o aceleración centrífuga. En dinámica debieron haberlo visto como en el segundo, no, sí, segundo parcial, segunda unidad, ¿sí? Donde la fuerza centrífuga es igual a la masa por la aceleración centrífuga. Que tenías un objeto que se está moviendo en una trayectoria circular con una cierta velocidad, y si este objeto está girando a lo largo de este círculo y no se sale de él, significa que hay una fuerza que lo está atrayendo, es la fuerza centrífuga. Que tiene un cierto radio, y entonces esto lo va a estar manteniendo. Esa fuerza centrífuga, pues bueno, va a depender también de esta aceleración, donde entonces esta aceleración apunta hacia adentro, ¿sí? Y es justamente lo que acabamos de relacionar aquí. Estamos relacionando ahora sí un poquito de dinámica con lo que acabamos de ver de electricidad y magnetismo o electrostática. Nada más para saber cuál sería el radio de giro, porque prácticamente esa fuerza una fuerza que nos mantiene girando, que nos mantiene en una trayectoria circular, pues es una fuerza centrífuga. Entonces la fuerza centrífuga en este caso es igual a la fuerza magnética, que a la fuerza magnética. Entonces igualamos ambas fuerzas
Nada más que aquí lo pusimos como su motor de fuerzas. Nada más, déjenme lo pongo para acá arriba. Así, ahí está. No quiero borrar nada. Ahí está. Nuestra fuerza magnética, en este caso, termina siendo igual a nuestra fuerza centrífuga. De ahí sale justamente esto de aquí, donde la fuerza centrífuga es masa por aceleración centrífuga, o aceleración centrípeta, y la fuerza magnética, pues, es lo que tenemos acá arribita, ¿sí? En magnitudes. No sé por qué quiere cerrar yo. Ahora, vamos a observar otra cosa. Fíjense. De este lado, de esto, nosotros tenemos que es la carga por la velocidad por el campo magnético es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre... Cerrar la aplicación. Permítanme, déjenme lo vuelvo a abrir. No sé por qué se cerró, pero aquí iba a pasar eso. En cuanto ven que de repente como quiero como que escribir, pero se empieza a trabar, es que la aplicación se empieza a cerrar. No sé por qué. Pero bueno, ya casi, ya casi. No nos queda, terminamos este otro ejercicio y ya. Ahorita vuelvo a abrir. Por lo pronto, ¿alguien tiene dudas? Profe, ¿esto no entra como cálculo vectorial? No, ¿verdad? Podría entrar un poquito. Ya la parte donde entraría un poquito como cálculo vectorial tendría que ser cuando... Ya es que hace rato pusimos la integral de f.dr. Sí. Ahí podría entrar, ahí sí podría entrar como cálculo vectorial porque estaríamos manejando vectores. En este caso, pues se vuelve más sencillo por el hecho de que estamos diciendo que los vectores que estamos manejando apuntan en una sola dirección, o el análisis se hace como si apuntaran nada más en X o nada más en Y. Pero sí entra con un poquito de cálculo vectorial. E incluso hay cosas que podríamos ver con probablemente con dobles integrales. Pero no han visto cálculo vectorial, ¿o sí? No, ¿Lo van a llevar? creo que no. Bueno, si alguien quiere meterse de colado el siguiente semestre, pues lo puede hacer. Pero sí tendría que ver un poquito. La fortuna de esto es que se puede analizar únicamente con cálculo integral. ¿Sí? Y de hecho casi ni siquiera estamos en integrales. Las integrales son un poquito lo que estamos manejando de ello. ¿Sí? Pero sí tiene que ver un poquito con análisis vectorial, que es justamente lo que está pasando. Ahí está. Ok, déjenles comparto pantalla nuevamente. Pero sí se puede relacionar. Fernanda se había salido de la clase. Ahí está. Sí. Vamos a borrar esto. Vamos a estorbar. Ahí está. Ok. Fíjense. Vamos a agarrar esta ecuación de aquí. Y esta es la carga por la velocidad por el campo magnético es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Si yo multiplico por un medio en ambos lados, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar un medio de la carga por la velocidad por el campo magnético igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. ¿Qué pasa si yo hago lo siguiente? La R que está dividiendo, esta de aquí, esta R que está dividiendo la paso multiplicando. Me queda un medio de Q por R por V por V es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí les recuerda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Energía cinética. Energía cinética. ¿Sí? Representada como K o ya dependiendo del curso que hayan llevado, pues energía cinética para no batallar, ¿no? Entonces, la energía cinética va a ser igual a, o bueno, la energía cinética de la partícula, y una vez que está dentro del campo magnético y está girando, pues es un medio de la carga por el radio, por la velocidad, por el campo magnético. ¿Sí? Y esto significa que esta partícula ya entró en un movimiento circular uniforme, ¿sí? Donde su energía no está cambiando. Es decir, que se mantiene justamente el campo magnético, lo único que va a hacer es modificar su trayectoria. ¿Cuándo ocurre esto? Recordemos, vamos a recalcarlo, únicamente cuando el campo eléctrico, cuando el campo magnético y la velocidad son perpendiculares entre ellos, para hacer un círculo perfecto. ¿Sí? Muy probablemente, si no son exactamente perpendiculares, va a seguir ocurriendo esto, pero a lo mejor nos da una elipse, ¿sí? o un giro en forma de elipse, ahorita no recuerdo bien.
pero es prácticamente lo que estaría pasando. El radio de giro va a ser pues el que tenemos en el recuadro verde. La energía cinética de la partícula va a ser justamente la que tenemos aquí y va a ser directamente proporcional a, al producto que tenemos ahí indicado. Y listo. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo de esto. ¿Alguien está copiando? No. ¿No? Ok. Después hacerlo con Zoom, porque lo termino escribiendo haciendo letras más grandes. Ahí va. Fíjense. Fíjense. Para este ejercicio, bueno, tenemos un electrón. Tenemos un electrón que entra a una región B. Que entra a una región B, es decir, a una región de campo magnético. A una región B, a una región con campo magnético. Inicialmente, en el reposo. En el reposo. Esto significa que su velocidad inicial es de 0 metros por segundo. Y se coloca bajo la acción de una diferencia de potencial de 240 volts. ¿Sí? De manera que acelera y entra al campo magnético. ¿Sí? De tal manera que nuestro campo magnético sea perpendicular a la velocidad del desplazamiento o a la velocidad a la que se está moviendo dicha partícula. ¿Cuál sería su radio? Y de una vez, ¿cuál sería? No. No, perdón. No, está. Entra tal que... Me perdí en el texto, perdón. Acelerado y entra tal que el campo magnético es perpendicular a la velocidad y el radio adquirido ay, mi dislexia está todo lo que da, es de 60 centímetros. Inciso A, ¿cuál es la velocidad con la que entra? E inciso B, ¿cuál es la magnitud del campo magnético? Mira, fíjense, vamos a hacer esto. Tenemos una partícula. Esa partícula es un electrón. Significa que nuestra carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esta partícula está originalmente quieta, entonces tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo. A esa partícula, a ese electrón, se le va a aplicar una diferencia de potencial de 240 volts, de modo que este comience a acelerarse y este se acelere, y entonces se mueva, y justamente con la velocidad que alcanza, entra al campo magnético. Este campo magnético va a ser perpendicular a la dirección en la que se está moviendo la partícula, es decir, va a ser perpendicular al vector de velocidad de la partícula. La partícula va a comenzar a girar con un radio de 60 centímetros. Bueno, en un radio de 60 centímetros. Nos están preguntando cuál es la velocidad con la que entra la partícula, o también nos podrían preguntar cuál es la velocidad con la que está girando la partícula, porque recordemos que la velocidad no se modifica, entonces la velocidad con la que entra es la velocidad con la que se va a estar moviendo. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético? Ahí va. Nuestro campo magnético va a ser de esta manera. Lo vamos a apuntar en esta dirección. Así viene en el ejemplo. Tan, 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 tan. Ay, perdón. Ahora, nuestra partícula va a entrar hacia acá. Se va a mover en esta dirección. ¿Hacia dónde va a apuntar el campo eléctrico, perdón, la fuerza eléctrica, fuerza magnética para esta partícula? ¿Sí? Fíjense, nuestra velocidad va hacia arriba, nuestro campo magnético va hacia adentro. Significa que abrimos la palma de la mano, para hacerlo por regla de la mano derecha, y hacemos un V cruz B. La B son prácticamente las flechitas que van hacia adentro. Entonces,
cerramos nuestra palma de la mano hacia dentro de la pantalla. Nuestra fuerza magnética va a apuntar hacia la izquierda, ¿sí? Pero estamos hablando de que es un electrón lo que estamos manejando. Entonces, un electrón tiene carga negativa, por lo tanto, la fuerza magnética va a apuntar ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Aunque la regla de la mano derecha nos diga que al abrir la palma, la velocidad va para arriba y el campo magnético va hacia dentro de la pantalla, y al ser la regla de la mano derecha no se apunta hacia la izquierda, recordemos que si la carga es negativa, en este caso estamos hablando de un electrón, entonces tiene carga negativa, entonces el sentido de la fuerza se invierte. Vamos a tener nuestro vector de fuerza va a apuntar hacia la derecha inicialmente. Eso significa que nuestra partícula va a girar en sentido horario. ¿Sí? Va a hacer esto. Aquí vamos a tener nuestra velocidad, nuestro vector de velocidad, nuestro vector de fuerza magnética, y ahí está. Ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Pues nos dicen que la partícula, porque se me está dificultando decir la palabra, la partícula está originalmente quieta. Significa que va a tener una diferencia de energía cinética. La diferencia de energía cinética, pues es energía cinética final menos energía cinética inicial. Si originalmente está quieta y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y si está quieto, entonces la velocidad es cero. Entonces, este se vuelve a cero. Significa que la diferencia de energía que va a tener la partícula antes de entrar al campo magnético, aquí está quieta, y aplicamos una diferencia de potencial. Justamente aquí, este es nuestro electrón, y a nuestro electrón le aplicamos una diferencia de potencial de 240 volts. ¿Sí? Significa que va a ganar energía. Ese cambio de energía va a ser un cambio de energía cinética, de tal manera que va a llegar a este punto. ¿Sí? Va a ser la energía cinética final. Esa energía cinética, pues no es más que la carga por la diferencia de potencial. Es una de las fórmulas que vimos en el parcial pasado. Energía es la Q por delta V, o Q por V. ¿Sí? Ahora, esta energía, pues es prácticamente la energía cinética que estamos marcando acá, por eso lo pusimos de esa forma. Y el delta V es el potencial que se le está aplicando a la carga para que ésta comience a moverse. Y originalmente está quieto, la velocidad inicial es cero, la energía cinética es cero, ¿sí? Entonces nada más nos queda la velocidad final. La velocidad final, pues va a ser nuestra energía cinética. Y esa energía, pues es la energía total que vamos a tener de la carga por la diferencia de potencial. Y esto va a ser 1.609 por 10 a la menos 19 por los 240 volts. Esta energía entonces que va a estar ganando, pues va a tener una cantidad. Ahorita calculamos eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Ahí va. Fíjense. Sabemos que esto es, si lo que queremos saber es la velocidad, pues sabemos que si la energía es esta de aquí, pues tenemos energía es igual a la carga por la diferencia de potencial. Pero la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es carga por diferencia de potencial. Si lo que queremos es la velocidad, ¿qué nos está estorbando? Pues el 2 está dividiendo, pasa multiplicando, la masa está multiplicando, pasa dividiendo, y lo contrario de elevar al cuadrado es Raíz. Entonces esto nos queda la raíz cuadrada del doble de la carga del electrón por la diferencia de potencial entre la masa. Y está. Esto va a ser de la siguiente manera. Es el doble de la carga del electrón, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por la diferencia de potencial, 240 volts, entre la masa del electrón, que son 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Hacemos todas estas cuentas y resulta, bueno, hacemos esa operación, y la velocidad con la que va a estar girando un electrón en dicho campo magnético, de tal manera que la partícula o el electrón empieza a girar a un radio de 60 centímetros, va a ser de 9.18 por 10 a la 6 metros por segundo. Esto de aquí. O sea, va a ir muy rápido. A 9.180.000 metros por segundo.
es la velocidad a la que se va a tener que estar moviendo el electrón para entonces poder girar a un radio de 60 centímetros, siendo que se le aplicó una diferencia de 240 volts, estando originalmente quieto. O sea, va a girar muy rápido. Pero ahora, ya tenemos la velocidad, ya tenemos esta primera parte. Antes de calcular el campo magnético, ¿alguien se me perdió? ¿Alguien? Lo que sea. No. Pues fíjense, si lo que queremos nosotros saber es el campo magnético, ya tenemos la velocidad y sabemos que esto va a estar en una trayectoria circular y que esa trayectoria circular, pues sabemos que tiene una característica que son el radio de 60 centímetros, entonces lo que vamos a tener que hacer ya no va a ser tanto la parte del producto cruz. Si nos adelantamos unos cuantos pasitos, pues tenemos que el campo magnético, una vez que entra en una trayectoria circular, perdón, la fuerza magnética, pues va a ser esto de aquí. Y esto es igual a la fuerza centrípeta, que es la aceleración centrípeta de esta manera. De tal manera, bueno, lo voy a poner a lo mejor abajito, que nos queda, que es la carga por la velocidad por el campo magnético es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Ahora, la masa es la del electrón, ya la tenemos. La velocidad ya la encontramos, es lo de acá arribita. El radio vale 60 centímetros. Lo que nos están pidiendo es el campo magnético. Una velocidad de aquí se cancela con una de acá. Pues el campo magnético va a ser igual a la masa por la velocidad entre la carga que estamos manejando entre el radio. Es decir, son los 9.11 por 10 a la menos 31 gramos por la velocidad que encontramos que son 9.18 por 10 a la 6 metros por segundo entre la carga del electrón que son 1.6 por 10 a la menos 19 por el radio de giro que son 60 centímetros, es decir, 0.6 metros, dándonos un total de 8.71 por 10 a la menos 5 teslas, que son las unidades en las que se mide el campo magnético, o, perdón, 87.1 microteslas. Y ahí está. Ese sería el campo magnético para que una partícula que originalmente estaba quieta, que fue acelerada debido a una diferencia de potencial de 240 volts, pueda entrar a un campo magnético y que ésta comience a girar con un radio, pero comience y entre en una trayectoria circular con un radio de 60 centímetros. Posteriormente, creo que la siguiente clase, que sería el viernes, hay una página, nada más me recuerdan por si se me va la onda, pero ya la tengo ubicada, en la cual podemos modificar la velocidad, la masa de la partícula, la carga y la intensidad del campo magnético, de tal manera que podamos ver las trayectorias y que veamos qué es lo que pasa. En este caso, pues es una animación donde podemos modificar cada uno de esos términos y es prácticamente se están realizando dentro de un capacitor, ¿sí? Que está provocando el campo eléctrico y también el campo magnético. Entonces ahí, como podemos ver cómo se estaría moviendo una partícula dentro de dicho campo. Cómo es que si tenemos un elemento que es más fuerte que los demás, el campo magnético es muy grande, pues entonces no es como que le da chance de estar girando, sino que pum, dispara la partícula y llega y choca con una de las capas del capacitor. O sea, dispara al infinito. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Todo bien, profe. ¿Nadie tiene la duda de si va a haber ejercicio para salir? No. No tenemos esa duda porque sí va a haber. Okay. Déjenme, le pongo pausa aquí a la grabación. Ahí está.